Pues muy bien, gracias desde ya por la paciencia que tendrán este tiempo que vamos a compartir. Espero no se duermen, si no de acá les estoy viendo todos, les preguntaré quién está durmiéndose. Muy bien, entonces, Patio, Mayra, es el tiempo que toca compartir. ¿Cuánto tiempo me conceden compartir con ustedes? 50 minutos, padre. Muy bien, pero lo vamos a hacer 30 yo y 20 ustedes. ¿Qué les parece? Amén. Aleluya. Muy bien, entonces ya estamos conectados, más o menos veo acá 42 personas. A ver, vamos a ver, llamar lista. Por favor, los que están sin cámara, podrían poner su cámara, por favor, porque si no, no comienzo. A ver, los que están ahí ¿podrían poner su cámara, por favor? Muy bien, señora Sara. ¿Quién más? A ver, a ver. Por ahí, ¿quién más se conecta? Muy bien, Amalia. ¿Quién más? Falta Nancy, Katy. Muy bien, Giovanna. Ok, bueno, así entonces espero que ya se conectaran. Muy bien, ahí está Graciela. Faltan 4 y comenzamos. Anita se conectó muy bien. Ok, bueno, pues vamos a comenzar este pequeño compartir en la frase que estaba ahí en el pensamiento que se puso en la pantalla. ¿Lo podrían poner otra vez, por favor? Creo que no sé si Patio, tú, Mayra, pusiste la pantalla. Está muy bonito esa frase que creo que eso nos va a iluminar este momento de reflexión con ustedes. A ver, ¿podéis compartir ahí esa? Sí, padre. Muy bien, miren, ahí está. Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. Muy bien, entonces con esa frase, gracias. No sé si te parece, lo dejas ahí o como te parezca. Y bueno, pues sin más, quisiera compartir este momento con ustedes. Y pues hoy día me ponía a pensar en estos tiempos cuando pues me hicieron la invitación, si compartimos la gracia, que mi tema de hecho desarrollé sobre la gracia de Dios en San Agustín, un poquito fue mi tesis de la licenciatura, pero creo que vi más, tal vez el que nos pudiera ayudar es que Agustín fue lo que fue, porque pues hubo alguien que estuvo junto a él y de hecho de la mano de su madre Mónica. Entonces voy a centrar más o menos mi momento acá de reflexión sobre Santa Mónica. Y para ello yo sé que nos va a ayudar muchísimo a reconocer el papel de lo que significa ser como Mónica y desde ahí podemos ya entender nuestra vida cristiana. Acá comenzamos con esa frase, pero miren, queridos hermanos de la comunidad de la renovación carismática de las aves del Señor, si nos ponemos a mirarse en uno mismo, ¿cuántas conversiones tenemos? Me imagino que pues cada uno reconoce, en San Agustín se habla 3 conversiones, pero tal vez en cada uno podemos ver tal vez 1 o 2 o 3 o 4 o 5 conversiones que que hayamos sentido la gracia de Dios. San Agustín, como sabemos, él se convirtió primero a la filosofía, luego a la teología, luego a la iglesia. Pero en poquito es para todo lo vamos a tener presente, pero acá, hermanos, del, de lo que el Señor quiere de nosotros es reconocer ese comienzo que fue obrando en cada historia y cómo lo tenemos, cómo hemos perseverado en esa sintonía hasta el día de hoy. Si les preguntara acá, pues ahí a cualquiera de ustedes, no sé si tendrías esa misma motivación, esa misma gracia que aquel día cuando dijiste, vale la pena seguir a Jesús. Dejaste lo que dejaste incluso tus obligaciones profesionales, tus quehaceres familiares, sociales, para dedicarte un poquito más al Señor.
Y ese comienzo, pues si te preguntara, no sé si de verdad lo tienes con esa misma motivación o es que se ha ido debilitando un poco ese seguimiento o se ha ido fortaleciendo. Y eso ya no quisiera que me respondas, pero sí quisiera que cayeras en cuenta ese punto, que ese comienzo se dio Dios, que hizo Dios en tu vida, porque todo es gracia, todo es gratuidad y todo es misericordia. Entonces, con ese punto, ahora pues centrándonos en el tema que hoy vamos compartiendo, ya lo dije 2 veces acá en la parroquia, pero hoy quisiera con ustedes directamente, pues tu nombre, ¿qué significa? Pues mira, acá están los nombres, está Milagros, Nancy, Patricia, Elsa, Carlitos, o Fidel, todos los nombres de ustedes, ¿qué significa? Si te preguntara a ti, Paco, ¿qué significa Paco? Tal vez dirás, significa música, y no significa eso, sino ¿qué significa tu nombre? Porque quisiera compartir de Mónica. Mónica, ¿qué significa? Dedicada a la oración y a la vida espiritual. Entonces, desde ahí vamos a partir. Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. Entonces, ahora también queda como tarea para que tú puedas en el transcurso de estos días, este tiempo, saber qué significa tu nombre. Tal vez nuestros papás nos pusieron el nombre, no creo por casualidad, sino nos pusieron tal vez porque, por lo menos el mío, porque sé que mi tío era pues lo quería mucho a mi papá, era su hermano, entonces llevaban muy bien los dos, entonces puso el nombre de Humberto, y por eso, bueno, por eso me puso a mí el nombre de Humberto. Pero entonces ahora quisiera de ustedes su nombre, ¿qué significa? Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. ¿Qué, qué más podemos decir de Santa Mónica? Patrona de las mujeres casadas y modelo de las madres cristianas. Pues miren la importancia, queridos amigos, que Mónica significa de oración, de vida espiritual. Es patrón de las mujeres casadas y modelo de las madres cristianas. Mónica nace en África el año 331 y su hijo Agustín nace el año 354. Mónica, de familia cristiana, muy joven fue dada en matrimonio a un hombre llamado Patricio. Tuvo 3 hijos, uno de ellos Agustín, cuya conversión le costó muchas lágrimas. Pues miren qué importante, desde ahí vamos a partir. Tuvo 3 hijos y el que le hizo sufrir, le sacó canas, como se puede decir, fue Agustín. Dice, le costó muchas lágrimas y oraciones. No solamente lloró por su hijo, sino también rezó mucho por su hijo Agustín. Hoy te pregunto a ti, ¿cuánto tú rezas por ti, por tus seres queridos? Tampoco quisiera que me respondas, pero sí, miren, si Mónica es madre y modelo de madre cristiana, ella le costó lágrimas y constante la oración. Alimentó, dice, su fe con la oración y la embelleció con sus virtudes. Miren qué importante. Ella en ese sufrimiento de desesperación, en buscar alguna salida para su hijo Agustín, siempre le llevó a preguntarse, incluso a ser perseverante. Y por ello, entonces, miren, ella, pues, con este pequeñito marco referencial, vemos, esta es Mónica, constante en su oración y le costó lágrimas la conversión de su hijo. La Iglesia Católica venera a Santa Mónica como esposa y viuda. Miren, es lo que la Iglesia Católica da como ejemplo dice que Mónica es modelo de esposa y de viuda. Su ejemplo y oraciones por su hijo fueron decisivas. El mismo San Agustín, en este librito de las confesiones, me imagino todos lo tienen o tal vez lo conocen. Si no lo tienen, lo pueden adquirir. Hoy he traído algunos mitos de allá de la curia provincial, se llaman las confesiones. Dice San Agustín, ella, dice, me engendró, sea con su carne para que viniera a la luz del tiempo, sea con su corazón para que naciera a la luz de la eternidad. Miren qué importante esta frase Agustín describe.
dice Mónica, su madre, me engendró, sea con su carne para que viniera la luz del mundo, sea con su corazón para que naciera la luz de la eternidad. Por su parte, Agustín es la principal fuente sobre la vida de Santa Mónica. ¿Qué sabemos de Santa Mónica? Lo que Agustín, su hijo, describe acá en las confesiones. Él confiesa lo que significó su madre, cómo le fue haciendo sufrir él a su madre Mónica. Y pues hoy veremos acá cómo pues él piensa tener la razón, pero siempre la madre estaba ahí. Y estaba ahí porque quería a su hijo salvarlo y quería que su hijo no se perdiera en la tiniebla del error, sino que alcanzara la verdad de la salvación. Un pasito más damos. Dice que los padres de Mónica eran cristianos, confiaron la educación de la niña, cuando era niña, en una institución muy estricta. Se tuvo una educación muy estricta, Mónica desde pequeña, entonces para ella pues era su mundo, era tener esa mirada y ella quería plasmarlo en su propio hogar, eso es lo que ella aprendió. Cuando llegó, dice, a la edad de contraer matrimonio, como sabemos en ese tiempo, las niñas, las chicas, no decidían por sí mismas, eran los papás quienes decidían por sus hijas. Entonces, dice, cuando llegó a la edad de contraer matrimonio, sus padres la casaron con un ciudadano de Tagaste llamado Patricio. Este Patricio era un pagano que no carecía de cualidades, era muy inteligente Patricio, pero vamos a ver cómo más era, pero era, dice, temperamento muy violento y una vida disoluta, una vida muy dispersa de lo que Mónica creía y amaba. Entonces vemos, imagínense la contradicción, lo difícil que era para Mónica, ella con principios muy cristianos, y su esposo con una vida muy alejada, muy pagana. Dice Mónica, le perdonó muchas cosas, lo que le hizo su esposo Patricio, y lo soportó con la paciencia de un carácter fuerte y bien disciplinado. Por su parte, Patricio, aunque criticaba la piedad de su esposa y su liberalidad para con los pobres, la respetó y ni en sus peores explosiones de cólera levantó la mano contra ella. Miren esta frase muy bonita. Si bien Patricio era un carácter muy fuerte, muy tosco, muy prepotente, pero dice que en esos momentos incluso más difíciles, nunca le alzó la mano a su esposa Mónica. Pero miren entonces un poquito para ir viendo cómo la gracia de Dios obra en quien cree y en quien confía. ¿Hasta ahí más o menos vamos bien? ¿Sí? Sí, padre. Ok, entonces seguimos un pasito más. Mónica explicó su sabiduría sobre la convivencia en el hogar. Miren, la sabiduría no se encuentra en los libros, sino en la propia vida. Dice, es que cuando mi esposo está de mal genio, miren lo que dice Mónica, muy bonito, una enseñanza para nosotros. Dice que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Miren, un poquito es el poder mirar ese espejo. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesita dos, y yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Entonces, miren qué importante, para pelear se necesita de dos. Por ejemplo, si uno me insulta, yo le insulto, y al final pensamos que el que alza la voz es el que gana o tiene la razón. Y no es así. O sea, miren, Mónica muy sabiamente ella entendió. Dice, cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesita dos, yo no acepto la pelea, entonces no peleamos. Esta fórmula se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a millones de mujeres para para mantener la paz en casa. Acá no les pregunto, pero sí me gustaría a ustedes en casa, más o menos debería ser esto parte de nuestra quehacer de cada día. Cuando tu esposa, tu esposo, tus hijos, pues ven un poquito a este tipo de alteración, no es a veces la solución de alzar la voz, sino de buscar esa salida un poquito más saludable también para uno mismo, de no caer en esa parte humana.
porque a veces la cólera pues te lleva a alzar la voz y te hace perder la paz, y ya pues sabemos que una acción, una palabra, ya te malogró el resto del día. Entonces, por ahí un poquito a tener este tipo de enseñanza, de lección en nuestro quehacer del día a día. Luego, ¿qué más podemos ver acá? Dice Mónica, recomendaba a otras mujeres, miren, porque de hecho ella tenía amigas y le decían, oye, si conocía a su esposo Patricio, y le decía, oye, ¿y tú qué haces? Mira, porque sabemos lo que es Patricio y cómo haces tú para no pelearte con él. Dice Mónica, recomendaba a otras mujeres casadas que se quejaban de la conducta de sus maridos que cuidasen de dominar la lengua por ser esta causante de gran parte de los problemas de casa. Eso sí que nos falla a todos, hermanos. A veces un poquito hablamos más de lo debido. A veces juzgamos no siempre conociendo a las personas. Pues mire, Mónica dio una enseñanza, les dijo a las personas con quienes compartí, decía, mira, tengan cuidado mejor de la lengua y así más calladito se ve mejor, decía ella, ¿no? Como se dice ese dicho. Pues miren qué importante es esta enseñanza que nos da Mónica a todos también. Dice, para esta causa gran parte de los problemas, Mónica, por su parte, con su ejemplo y oraciones, logró convertir al cristianismo no solo a su esposo, sino también a su suegra. Miren qué importante este dato, yo no lo sabía, pero es posible. No solamente logró la conversión de Patricio, sino también de su suegra, dice, al cristianismo. Y dice que su suegra era mujer de carácter muy difícil, cuya presencia constante en el hogar de su hijo había dificultado aún más la vida de Mónica. Patricio murió, bueno, pues santamente el año 371, al siguiente año su bautismo. Pues miren, al año que se bautizó, murió su esposo Patricio. Pero miren, cada una enseñanza que nos da Mónica es la prudencia, el guardar silencio, y dice que su estilo, su modo de ser, logró la conversión de su suegra, porque era un carácter muy difícil, se entrometía mucho en su nieto Agustín, y de hecho eso pues a veces lo vemos también en el quehacer de cada día. Luego dice, sus hijos de Mónica, Agustín, Navigio, y una hija cuyo nombre ignoramos, se tuvo 3 hijos, Mónica. Era Agustín, Navigio, algunos dicen que era perpetua, pero no tenemos el dato concreto histórico, pero sí tuvo 3 hijos. Agustín, acá viene un poquito para más o menos ir en esa sintonía, era extraordinariamente inteligente, así como todos ustedes. Entonces, mire, tenemos algo parecido con San Agustín. Por lo que había decidido darle la mejor educación posible, Mónica. Pero el carácter caprichoso, ahí está, egoísta e indolente del joven, había hecho sufrir mucho a su madre. Agustín había sido catecúmeno en la adolescencia y durante una enfermedad que le había puesto a las puertas de la muerte, estuvo a punto de recibir el bautismo por emergencia. Pero al recuperarse rápidamente la salud, propuso el cumplimiento de sus buenos propósitos. Cuando murió su padre, Agustín, tenía 16 años y estudiaba retórica en Cartago. 2 años más tarde, Mónica tuvo la enorme pena de saber que su hijo llevaba una vida disoluta y había abrazado la herejía del maniqueísmo. Entonces, imagínense, a los 16 años, Agustín, muy inteligente, estudiaba retórica, lo que hoy en día sería tal vez ser abogado, pero brillante. Y entonces, pues Mónica sabe que su hijo había cogido una herejía del maniqueísmo. Cuando Agustín volvió a Tagaste, Mónica le cerró las puertas de su casa. Miren, este dato también a veces suele ser muy común en nosotros. Dice, cuando Agustín volvió a Tagaste, Mónica le cerró las puertas de su casa durante algún tiempo para no oír las blasfemias del joven, pero una consoladora visión que tuvo la hizo tratar menos severamente a su hijo. Soñó, miren el sueño de Mónica, pues ella lo dejó fuera, su hijo Agustín, y dice, soñó
que se hallaba en el bosque llorando la caída de Agustín, cuando se le acercó un personaje resplandeciente y le preguntó la causa de su pena. Después de escucharla, le dijo que secase sus lágrimas y añadió: tu hijo está contigo. Mónica volvió y abrió los ojos hacia el sitio que le señalaba y vio a Agustín a su lado. Imagínense, tuvo esa representación, esa manifestación tan bonita que le parecía un sueño, pero era una revelación real que ella pensó, y todo, pues dice, al ver a Agustín, ella junto a ella, cuando Mónica contó a Agustín el sueño, el joven respondió con desenvoltura que Mónica no tenía más que renunciar al cristianismo para estar con él. Pero la santa respondió al punto: no se me dijo que yo estaba contigo, sino que tú estabas conmigo. En traducción, en resumen, es el siguiente. Mónica le dice a Agustín: mira, he tenido una revelación, un sueño, que tú estás en el camino equivocado y yo estoy en el correcto. Y Agustín, como muy travieso, inquieto, le dice: mira, madre, mira, mamá, tú estás equivocada. La interpretación es la siguiente: donde estás tú en el cristianismo, no es el correcto, no donde yo estoy. Y ahí, pues, sí, Mónica al final venció, porque mire, Agustín, él quería que su madre, Mónica, pues tal vez no tenga la razón, pero pues sabemos que las cosas de Dios siempre son más alentadoras y más que nos ayudan a estar más en esa sintonía. ¿Hasta ahí más o menos vamos bien? Ok. Entonces, por lo menos ya vamos a ir sacando enseñanza. Logró la conversión de su esposo, de su suegra. No se peleaba, su esposo nunca le alzó la mano. Ella guardaba silencio en su modo de ser, en su actitud, constante oración, perseverancia en los planes de Dios. Luego podemos ver también que pues, hay una frase que dice ahí que un obispo dice que había sido maniqueo, respondió, le dijo a Mónica, un hijo, dice: está tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Pues miren cómo ya más o menos Mónica va tejiendo en su propia historia procesos de Dios y procesos humanos. Entonces es imposible que una madre de tantas lágrimas pierda a su hijo. La respuesta del obispo y el recuerdo de la visión era el único consuelo de Mónica, pues Agustín dice no daba la menor señal de arrepentimiento. Agustín vivía su vida, con él no era. Él pensaba que tenía la razón, él quería estudiar retórica, e incluso llegó a ser un gran orador del emperador, y bueno, pues él estaba en esa sintonía de la felicidad profesional, pero no estaba feliz de la felicidad cristiana que tú y yo queremos y aspiramos cada día. Cuando tenía Agustín 29 años, el joven decidió ir a Roma. Miren, esta historia es muy bonita. Espero que también acá saquemos una enseñanza. Dice, decidió ir a Roma a enseñar la retórica, aunque Mónica se opuso al plan, pues temía que no hiciese sino retardar la conversión de su hijo. Estaba dispuesta a acompañarle si era necesario. Miren, acá está lo que hizo Agustín. Miren, él fue inquieto, fue con él al puerto en que iba a embarcarse, pero Agustín, que estaba determinado a partir solo, mire acá, quería ir, pero Mónica quería acompañarle. Dice Agustín, que estaba determinado a partir solo, recurrió a una vil estrategia, fingiendo que iba simplemente a despedir a su amigo. Dejó a su madre orando en la iglesia de San Cipriano y se embarcó sin ella. Imagínense de lo que hizo Agustín, bien travieso. Más tarde escribió en las Confesiones: me atreví a engañarla precisamente cuando ella lloraba y oraba por mí. Muy afligida por la conducta de su hijo, Mónica no dejó por ello de embarcarse para Roma. Imagínense lo que hizo Agustín. Le dice: mamá, reza un ratito, voy a despedir a mi amigo, y él se embarcó. En Milán conoció a Agustín, dice, al gran obispo Ambrosio. Cuando Mónica llegó a Milán, tuvo el indecible consuelo de oír de boca de su hijo que había renunciado al maniqueísmo.
aunque todavía no abrazaba el cristianismo, Mónica, llena de confianza, pensó que lo haría sin duda antes que ella muriese. Entonces, mira, ahí otra enseñanza bonita. Muchas veces los hijos actuamos así. Y vamos a poner acá la imagen de Dios. O sea, mira, Dios nos da muchas posibilidades, pero nosotros sacamos la vuelta de muchas formas, y lo que está en nuestro alcance, nuestra capacidad. Pero mire cómo Mónica hizo lo que hizo, mucho más hace Dios por ti y por mí. No nos deja ahí en el alta mar, nos va conduciendo en esa tormenta de nuestra vida, nos va conduciendo hacia el puerto final. Como dice San Agustín, Cristo es el puerto de partida y el puerto de llegada. Luego, miren, ¿qué más seguimos acá? Dice San Agustín, en Ambrosio, por quien sentía la gratitud Mónica, de imaginar, dice, Mónica encontró un verdadero pastor que siguió fielmente sus consejos. Luego, finalmente, del año 386, llegó al ansiado momento en que Agustín anunció su completa conversión. Miren qué importante, todo este proceso que vivió San Agustín le llevó a vivir una conversión total. Y por eso Agustín dirá, tú estabas dentro de mí y yo te buscaba afuera. Y nos dicen las confesiones, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en él. Siempre tendremos esa inquietud, tendremos esa búsqueda constante, y mientras más buscas, más encuentras. Mientras más encuentras, más te conduce a buscarlo más profundamente. Dice, finalmente, Agustín llegó al ansiado momento de la conversión. Desde algún tiempo antes, Mónica había tratado de arreglar un matrimonio conveniente para Agustín. Durante las vacaciones de la época de la cosecha, se retiró con su madre y algunos amigos a la casa de verano. Y ahí cuando escuchas a voz, el santo ha dejado, dice escrito en sus confesiones, algunas de las conversaciones espirituales que tuvo con Mónica. Y miren esa parte muy bonita, cuando Agustín narra en las confesiones ese estado, esa condición, dice ahí cuando hablan los dos, y miren un diálogo tan profundo que habla Mónica con Agustín. Dice, hijo, ya nada de este mundo me deleita. Miren cuando ya Mónica logró la conversión de su hijo, dice, hijo, ya nada de este mundo me deleita, ya no sé cuál es mi misión en la tierra, ni por qué me deja Dios vivir, pues todas mis esperanzas han sido colmadas. Mi único deseo era vivir hasta verte católico e hijo de Dios. Dios me ha concedido más de lo que yo le había pedido, ahora que has renunciado a la felicidad terrena y te has consagrado a su servicio. Miren, es el deseo de Mónica, que lo expresa ya al final casi de su vida. Dice, ya cumplí mi deseo, y tal vez mucho más de lo que yo me imaginaba. Y todo deseo, hermanos, que el Señor nos da es obra divina. Y si te da, es que tal vez es conveniente para ti. Y si no te da, tal vez no lo merecemos todavía. Y eso lo dice San Agustín, que a veces pedimos a Dios muchas veces y no nos da porque tal vez pedimos mal o no sabemos pedir lo que nos conviene. Y en eso, miren, en Ostia, dice acá un poquito la historia de Mónica, se registran los últimos coloquios que se dio madre e hijo con gran profundidad. Y ahí dice, sucedió, escribe en el capítulo 9 de las confesiones, que dice que ella y yo nos encontramos solos, apoyados en la ventana que había hacia el jardín. Y en ese diálogo que se da, dice, hablábamos entre nosotros con infinita dulzura, olvidando el pasado y lanzándonos hacia el futuro. Buscábamos juntos, en presencia de la verdad, cuál sería la eterna vida de los santos, vida que ni ojo vio, ni oído oyó, y que nunca penetró en el corazón del hombre. Miren qué importante este diálogo que tenía Mónica con Agustín. Ya, o sea, es llegar a un estado de, digamos, de profundidad, de hablar cosas divinas. Y acá un poquito nosotros, pues si nos damos cuenta, hermanos, acá cuando hablamos con los demás, ¿cuál es nuestro tema? Tal vez un poquito de política,
o tal vez de deporte, o tal vez de algo que por ahí no siempre tiene mayor trascendencia. Miren este estado que habló Mónica con Agustín. Hablaron de las cosas del cielo. Ha sido un estado de éxtasis, digamos, de contemplación. Entonces, acá otra enseñanza que nos da Mónica es que cada vez que podamos compartir, siempre sea, pues, desde, de hecho, desde lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, pero también cuánto puede ser por medio tuyo a otras vidas. Lo que Dios te dio, lo que te dio, también lo puede hacer en otras personas, tal vez con mayor gratuidad. Pero a veces somos egoístas, hermanos, y eso lo todos desde, a veces desde lo que pues, tenemos este tipo de servicio, pensamos solo para nosotros o que tenemos la única razón, la verdad. Yo creo que acá en todos, si damos lo que hemos recibido, nos podemos ir complementando mejor. Y en ello, pues hermanos, miren, carismáticos, en estos años que ustedes tienen, es ver hasta ahora qué has hecho, qué hemos hecho por la iglesia local. Iniciando por nuestra propia realidad personal, como les decía al comienzo, en esa primera conversión que se dio, que el Señor nos manifestó, ¿cómo seguimos hasta ahora? ¿Estamos ya convertidos o todavía necesitamos otro Kairos? De hecho, cada día es pedir un Pentecostés nuevo en nuestro corazón. Yo creo que pues ya más esperar signos trascendentales, tal vez no nos va a dar Dios, pero sí en la vida de cada día, el Señor te manifiesta cuánto te ama y cuánto quiere para ti y quiere lo mejor. Para ir redondeando un poquito acá mi reflexión o resumiendo lo que pues podamos quedarnos es del siguiente modo. Lo último que podemos compartir o lo que Mónica pidió al final de su vida fue lo siguiente. Dice, pidió a sus hijos que no se olvidaran de rezar por el descanso de su alma. Pues miren, ella en vida pidió eso. Y tal vez tú conoces, yo recuerdo, conozco cuáles son las 5 personas que en vida le dijeron a sus hijos, mira, cuando muera también pues, recuerden de mí. O mira, pues si me creman, echen la ceniza al mar y todo así, un poquito esa tradición. Pero mire, Mónica le dijo a sus hijos, les dijo, no se olviden de rezar por el descanso de su alma. Un día en que hablaba con entusiasmo de la felicidad de acercarse a la muerte, alguien le preguntó, miren acá está muy bonito, si no le daba pena pensar que sería sepultada tan lejos de su patria. Le dijeron a Mónica, y ella ¿qué respondió? Dice, la santa replicó, no hay sitio que esté lejos de Dios. Miren qué importante. No hay sitio que esté lejos de Dios, de suerte que no tengo por qué temer que Dios no encuentre mi cuerpo para resucitarlo. 5 días más tarde cayó gravemente enferma. Al cabo de 9 días de sufrimientos fue a recibir el premio celestial a los 55 años de edad. Mire, yo creo que tal vez algunos ya hemos pasado, ¿no es cierto? Otros todavía tal vez estamos ahí. Pero mire, Mónica, a los 55 añitos, Dios le llamó a su presencia. Dice, Agustín le cerró los ojos y contuvo sus lágrimas y las de su hijo a Deodato que tuvo Agustín, pues consideraba como una ofensa llorar por quien había muerto tan santamente. Mire, Agustín estuvo en ese momento final de la partida de su querida madre, pero dice en cuanto se halló solo y se puso a reflexionar sobre el cariño de su madre, lloró amargamente. El santo escribió, si alguien me critica por haber llorado menos de 1 hora a la madre que lloró muchos años por obtener que yo me consagre a ti, Señor, no permitas que se burle de mí. Miren qué importante, Agustín dice que lloró amargamente más de 1 hora y también era como una recompensa de todo lo que le hizo llorar a su madre Mónica. Perdón, así pues a su madre. Dice, en las confesiones, Agustín pide a los lectores que rueguen por Mónica y Patricio, pero en realidad son los fieles los que se han encomendado desde hace muchos siglos
a las oraciones de Mónica, patrón de las mujeres casadas y modelo a las madres cristianas. En resumen, de Mónica, ¿cuál es lo que nos ayuda a poder imitar? Queridos hermanos del grupo de oración de las aves del Señor, es el siguiente, resumiendo todo. Mónica podemos tener como modelo a imitar de fe. Ella siempre se mantuvo en cada circunstancia fiel su mirada en Dios y sabía que Dios puede hacer posible lo que no es posible para nosotros. O sea, mejor dicho, Dios lo puede todo. Luego podemos ver también en Mónica modelo de esperanza, perdón, de perseverancia. Perseverancia, mire, para nosotros a veces es fácil, a veces no siempre es fácil. Cuando pues a uno a veces intentamos y esperamos y no siempre vemos con claridad. Pero Mónica sí perseveró a pesar de las tormentas, de lo que su hijo lo hacía. Miren, le hizo esa mentira y él fue solo. Le dice, madre, tú reza en la capilla, yo voy a despedir a mi hermano, a mi amigo, y él se embarcó. Y su madre Mónica se enteró, tuvo que ir sola nuevamente a Milán. Y miren cómo lo hizo. Y pues Mónica perseveró, porque sabía que si no perseveraba, pues tal vez su hijo hubiese tardado mucho más o tal vez hubiese perdido. Pero miren cuánto el amor de una madre va en esa sintonía de hacer que los hijos vayamos encaminados en lo que ella creía. Y si nos damos cuenta, tal vez nuestras mamás son las que han ido un poquito en esa sintonía educándonos en la fe. Y pues yo, de hecho, mis papás viven todavía los dos y tal vez el más racional pues es mi papá, pero mi mamá siempre un poquito más emotiva, más ahí ella pendiente de algunas de las cosas ordinarias de cada día. Miren cuánto una madre puede hacer. Y así como pues tenemos nuestras mamás que nos ayudaron, tenemos la Madre Iglesia que nos consuela, que nos forma y que también nos envía. Y ese envío hacia la iglesia es que tú seas instrumento del mensaje, la buena noticia. Y a veces no necesitas tener un título para ser catequista. Con el hecho mismo de tener todos los seminarios que tú has hecho, has llevado ya de crecimiento en el espíritu, todas las jornadas que has podido participar, tu frecuencia sacramental que tienes ya cotidianamente, yo creo que ya tienes bastante información para ser instrumento. Como decía ayer el Evangelio estos días, ojalá que el fuego esté ardiendo en todo el mundo. Y ese fuego que se vaya extendiendo, eres tú. Digamos, eres tú ese carbón que tiene que arder siempre para poder iluminar tu vida, iluminar vida de los demás. Entonces, miren, vemos en Mónica las virtudes a imitar: la fe, la perseverancia y otra virtud, la oración. Con ello, miren, pues vemos más o menos nuestra vida también que no va desconectada. Creo que tú y yo podemos orar cada día, no solamente en la iglesia. La oración es lo que es el silencio, sino también tu propia vida puede ser una oración, una alabanza de gratuidad. Pensemos en Marta y en María. Para Marta, ella pensaba que era hacer cosas, y para María pensaba que era contemplar a Jesús. Nuestra vida hay que combinarlo de tal modo que no todo sea trabajo, tampoco todo oración. Cuando te toque trabajar, pues trabaja. Te toque orar, ora. Cuando te toque divertirte, también diviértete. Porque creo que son signos de Dios que nos invita a tener esa mirada de esperanza. Pues miren, en Mónica vemos ello, a imitar capacidad de perseverancia. Siempre priorizó la grandeza de la oración que cambia vidas y que todo el regalo es la fe que el Señor nos da. Sin más, espero que en estos puntos que he querido compartir, miren, por lo menos hayamos recordado algunos procesos de tu vida a la luz de la palabra, tu historia a la luz de la gratuidad divina. Y es eso, porque pues hablar un poquito de San Agustín, tal vez
Y pues hay muchos pensamientos poder compartir de él, pero quería un poquito compartir de Mónica, porque creo que Agustín es lo que es por pura gracia, pero alguien estuvo detrás de él, y ni más ni menos su madre Mónica. Y por ello, miren, es un hijo de Dios, no per tantas lágrimas, como le decía ahí ese pastor que le dijo ese obispo, no puede perderse. Así también, hermanos, que el Señor que ha hecho en ti nos ha dado un corazón nuevo, nos invita a estrenarlo cada día desde su presencia. Como les decía hoy en la misa o ayer, solamente el que te hizo te puede rehacer. Solamente el que nos dio la vida nos puede reconstruir. ¿Y quién? Ni más ni menos Dios. Todos tenemos un corazón, a veces un poquito de piedra, pero Dios nos pide un corazón de carne, más sensible, más emotivo, que sienta, experimente la gratuidad de Dios en su vida para gloria del Rey de los cielos. Pues sin más, espero que esta reflexión nuevamente nos ayude a reconocer y a recordar su gratuidad, su misericordia infinita. Y bueno, pues nada, espero que en algo les haya hecho acá mirar esta historia de Mónica en nuestra historia personal. Pues muy bien, Paco ahora está con la guitarra y creo que ahora quiere hacer alabanza. Muy bien, no sé si pues alguna pregunta o duda, pero creo que solamente era la reflexión que podí compartir, y lo dejo Mónica para el próximo año, perdón, a San Agustín, para el próximo año para que me inviten nuevamente.